Hola, mi nombre es Jessica Martínez. Estoy estudiando en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo episodio del podcast Educación en tiempos de adversidad. Hoy, en nuestro podcast, estaremos explorando la historia de la pedagogía hospitalaria en contextos extraordinarios. Hoy abordaremos el fascinante origen de las aulas hospitalarias, una iniciativa educativa que surgió para atender a niños y jóvenes en situación de enfermedad. Acompáñame a descubrir cómo se fueron gestando las aulas hospitalarias en Europa, desde sus primeros indicios hasta los cambios impulsados por la Segunda Guerra Mundial. Para ello nos estaremos basando en trabajos realizados por Polaino y Lisa Swain en el año 1992. En el contexto inicial de la educación en hospitales, tendremos que comprender un poco la importancia de las aulas hospitalarias, que fue un escenario que fue surgiendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la idea de educación hospitalaria comenzó a tomar forma en Europa. En esa época, muchos niños y adolescentes pasaban largos periodos en hospitales debido a enfermedades como la tuberculosis, lo que implicaba la interrupción de su educación formal. De acuerdo con Polaino y Lisa Swain, el sistema educativo tradicional no contemplaba la necesidad de estos niños enfermos. Fue entonces en este contexto donde se hizo evidente la necesidad de una solución pedagógica que le permitiera a estos niños y jóvenes continuar con el proceso educativo, ya que ellos no podían quedar por fuera de este y les sentaría muy bien tener esos procesos educativos en el lugar donde se encontraran. Es por ello que las primeras iniciativas entonces de las aulas hospitalarias surgió y nacieron en países como Francia y Alemania, impulsados principalmente por el personal médico y algunas comunidades religiosas que veían la educación como parte del proceso de curación para estos niños y adolescentes. Entonces estas aulas comenzaron con pequeños grupos de niños y a quienes se les enseñaban contenidos básicos como la lectura, las matemáticas de una forma amena. Según Fernández 2000, en los primeros esfuerzos estaban lejos de ser sistema estructurado, pero sentaron las bases para que más tarde se convirtiera en un movimiento pedagógico innovador, la pedagogía hospitalaria. Los maestros en los hospitales trabajaban en estrecha colaboración con el personal médico, lo que generaba un enfoque integral, centrado no solo en la educación, sino que también en el bienestar emocional y psicológico de los niños, porque era muy importante trabajar estas partes, sobre todo el bienestar emocional, debido a que los niños en ese largo periodo en los hospitales se iban a sentir de pronto emocionalmente afectados, se iban a ver emocionalmente afectados. Entonces era muy importante que en ese proceso educativo que se quería brindar dentro de las aulas hospitalarias se pudiera concretar o se pudiera evidenciar también el bienestar emocional y psicológico de los niños. Entonces, la institucionalización del movimiento pedagógico empezó a traer su auge y fue durante el periodo de entreguerras cuando las aulas hospitalarias comenzaron a institucionalizarse. Polaino y Lisa Swain destacan que los avances médicos junto con el reconocimiento del derecho a la educación llevaron entonces a la consolidación de la enseñanza hospitalaria como un aspecto importante dentro del sistema educativo europeo. Uno de los hitos más significativos en esta evolución fue el reconocimiento de que la educación de los niños hospitalizados debía ser flexible y que además debía adaptarse a las condiciones de cada paciente. El objetivo pues no era solo evitar el retraso académico, no era solo evitar que los niños se atrasaran, sino que también se pudieran ofrecer espacios de normalidad dentro de un entorno hospitalario. Entonces, allí podemos
ver que era muy importante ese programa que se quería venir implementando o que quería surgir debido a las situaciones de muchos niños en los hospitales. Ahora, el impacto de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en el desarrollo de las aulas hospitalarias, puesto que durante el conflicto miles de niños fueron afectados por heridas, traumas, y entonces muchos tuvieron que ser hospitalizados durante largos periodos. Esta situación entonces aceleró la creación de este programa educativo hospitalario más estructurado, especialmente en países como el Reino Unido y Francia. Maurgoit 2020 señala que tras la guerra las aulas hospitalarias pasaron de ser una iniciativa aislada de convertirse en una parte del sistema educativo formal en varios países europeos, puesto que la pedagogía hospitalaria ahora no solo se enfocaba en el aspecto académico, sino también en el apoyo emocional, con el fin de ayudar a los niños a sobrellevar las secuelas psicológicas que les habían quedado tras el conflicto de esta guerra. Ahora, hubieron retos y desafíos en la pedagogía hospitalaria. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. García 2013 resalta que uno de los mayores desafíos para la pedagogía hospitalaria fue la falta de recursos. Un punto clave que se ve mucho incluso hoy en día. La falta de recursos y el escaso reconocimiento profesional de los maestros hospitalarios. Además, la educación en los hospitales debía adaptarse constantemente a las condiciones médicas cambiantes de los estudiantes, lo que implicaba una mayor flexibilidad y creatividad por parte de los educadores, puesto que a pesar de los obstáculos, la educación en hospitales se consolidó como una herramienta fundamental. Es decir, gracias al esfuerzo, a pesar de todos esos obstáculos, la educación hospitalaria se pudo consolidar como una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, independientemente de su estado de salud. Entonces, es importante que podamos ver todo ese recorrido que tuvo la pedagogía hospitalaria, las aulas hospitalarias. Ahora, el legado de las aulas hospitalarias hoy. Hoy las aulas hospitalarias siguen siendo un pilar importante en muchos sistemas educativos alrededor del mundo. Su evolución desde pequeñas iniciativas como iniciaron, impulsadas por las comunidades religiosas, hasta convertirse en un programa estable, bien estructurado, demuestra el poder transformador de la educación. Es decir, la educación fue un punto clave y un punto trascendental en este programa. Entonces podemos decir que la pedagogía hospitalaria, aunque surgida en un contexto de necesidad, ha dejado un legado profundo hoy en día. Muchas gracias por escuchar mi podcast y esperamos hasta una próxima edición.